¿Están? Bienvenidos a este Facebook Live con Gestionix, en donde el día de hoy vamos a ver algunas cosas de CFDI 3.3 y en especial el tema de complemento de pagos, y les vamos a mostrar cómo funciona en nuestra plataforma. Recuerden que Gestionix es una ERP que tiene una parte administrativa y una parte contable. La principal característica es que funciona en la nube, con lo cual van a tener su información disponible donde quiera que se encuentren. Con nosotros ya tienen facturación electrónica en CFDI 3.3 y también tienen ya el complemento de pagos. Entonces, vamos a empezar a recordar un poquito cuáles han sido o cuáles son los principales cambios de esta actualización en cuanto a la facturación, porque sin duda es algo muy importante que empezará a operar a partir del próximo 1 de enero. Tenemos unas fechas. Hace aproximadamente 3 semanas salió una prórroga, de alguna forma, de parte del SAT, en donde nos ampliaron los plazos para estar ocupando ya la versión 3.3 y todo lo que esto conlleva. Recuerden que realmente inició el 1 de julio. En esa fecha ya se podía ocupar el CFDI 3.3, pero no ha sido obligatorio. Hasta hace 3 semanas la obligación iniciaba el 1 de diciembre, sin embargo nos han ampliado un poquito ese plazo y iniciará de forma obligatoria el 1 de enero de 2018. ¿Qué significa esto? Que a partir de ese día, si quieren emitir una factura, deberán de ocupar esta nueva versión. El SAT principalmente lo que ha dicho en cuanto a esta actualización es que lo que pretenden es estandarizar la información, es decir, que no les llegue de todos colores y sabores, sino que les llegue a ellos al menos digamos, de manera homogénea, ¿sale? Entonces, a partir del 1 de enero solamente podrán ocupar esta versión para poder facturar y, bueno, pues estar operando su negocio. Recuerden que al final de cuentas, para un tema fiscal, tanto los que reciben como los que emiten facturas deben de estar cumpliendo con los requisitos fiscales vigentes en ese momento. Por lo tanto, es muy importante que puedan migrar a esta información, a esta nueva versión, que tengan todas las cosas muy claras para que no tengan mayores problemas al momento de estar facturando. Ahora, hasta el 31 de marzo de 2018, el complemento de pagos será opcional. Ya hablaré un poquito más a detalle del complemento de pagos y lo veremos de un modo práctico con David Terán, que estará acompañándome el día de hoy. Este complemento lo que va a hacer o va a servir básicamente para registrar los cobros que hagamos de facturas que emitimos y que no cobramos en ese momento. Como indico, es opcional hasta el 31 de marzo, por lo tanto el 1 de abril ya estamos obligados a hacerlo. Ahora, como ya vamos a estar prácticamente todos emitiendo facturas en 3.3, lo más probable o lo más seguro es que todos estén pidiendo su complemento de pagos a pesar de que sea opcional. El 1 de julio de 2018 entrará un nuevo proceso de cancelación de facturas. Esto significa que este nuevo proceso consiste básicamente en que deberemos solicitar aceptación al que recibió la factura para que nos permita cancelarla. Esto se va a hacer a través de buzón tributario y también ya lo veré un poquito más adelante. Y luego, algo muy importante que también vino con esta prórroga que nos dieron, es que nos indicaron que hasta el 30 de junio no será infracción, no será considerada una infracción el hecho de cometer errores al asignar claves de productos y de servicios. La gran importancia de esto es que el SAT es el único que va a decidir quién está cometiendo errores y quién no. Entonces, queda de una manera muy subjetiva a criterio del SAT y por eso hay que tener mucha atención en lo que estamos haciendo. De hecho, lo que está diciendo la autoridad es que justamente por eso dieron esta prórroga para estarse adaptando a estos cambios, para estarlo haciendo de una manera correcta, consultar al contador, consultar a lo mejor hasta al abogado, ¿sí? Pero la responsabilidad termina siendo del contribuyente y por eso es muy importante hacerlo de manera correcta. Ahora bien, voy a entrar un poquito a los principales cambios que tenemos en este tema de CFDI 3.3. Primero, la incorporación de catálogos. Todo está lleno de catálogos, toda la actualización, ¿no? Y dentro de los principales están
Hay 5 tipos de CFDIs. Está el de ingreso, el de egreso, el de traslado, el de nómina y el de pago. Este comprobante de pago es justamente el nuevo que se está incorporando y es el que va a servir para el complemento de pagos. Hay un catálogo de productos y servicios y uno de unidad de medida. Estos son los dos que más trabajo están costando, son los dos en los que hay que poner muchísima atención, en los que hay que invertir la mayor parte del tiempo, porque en ambos casos lo que vamos a tener que hacer es, si tenemos nuestras claves internas, tenemos que asignarle una clave del SAT para que, aunque nosotros sigamos llevando ese control interno de nuestros productos o de nuestros servicios, para el SAT va a ser algo homogéneo, es decir, si tenemos cajas y tenemos 3 tipos diferentes de cajas, tenemos 3 diferentes claves, ¿sale? La 200, 201 y 202, para el SAT a lo mejor va a ser para las 3 la misma clave. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. La problemática es que no es algo, tan sencillo, ¿no? De hecho, nosotros hemos sacado para ustedes una herramienta de búsqueda que lo que hará es que a través de sus palabras claves les filtrará ya las opciones y con eso puedan hacerlo de una manera más sencilla y lo verán ahorita ya con los ejemplos en la plataforma. Hay un catálogo de formas de pago y de métodos de pago y ahí es muy importante porque en principio se invirtieron los conceptos y además aplican una serie de reglas que las veré en unos momentos. Luego tenemos 7 tipos de relación entre CFDIs y esto solamente significa que un CFDI va a estar relacionado con otro. Por ejemplo, una nota de crédito está relacionado con una factura y el XML llevará un campo diciendo esta es la relación que guardan uno con el otro. Luego hay un catálogo de los usos del CFDI, que esta es una de las grandes novedades que trae esta actualización. Esto queda en manos del receptor, es decir, el receptor nos debe indicar a nosotros que estamos emitiendo la factura cuál es el uso que le va a dar al CFDI. Va sobre todo por un tema fiscal, por ejemplo, para alguien que compra una mercancía o nosotros que vendemos, se me ocurre, una computadora, ¿no? Para un receptor de nuestro comprobante puede pasar por un tema de costo de ventas, pero para otro puede ser simplemente un gasto en general. O esa misma computadora para alguien puede ser un gasto, pero para alguien más puede ser un equipo de cómputo. Entonces, eso es justamente lo que nos tendrá que indicar el receptor para que nosotros podamos asentarlo dentro de la factura. Y por último, un catálogo de regímenes fiscales. Aunque hay otros catálogos, estos son los más importantes. El tema del régimen fiscal cobra gran relevancia a partir de ahora porque dentro de otras validaciones que incluye la actualización del CFDI 3.3, ahora será obligatorio que el emisor del comprobante ponga su régimen fiscal. Si no lo pone, simplemente la factura no se va a poder timbrar. Antes le podíamos poner NA, hoy no. Hoy tenemos que elegir específicamente el régimen fiscal en el cual estamos tributando. Otra cosa que salió es que no se aceptarán valores en cero ni negativos, ¿sale? Y el uso del CFDI, que ya se los platicaba, queda del lado del receptor y nosotros lo tenemos que poner. Los impuestos trasladados y retenidos ahora serán por cada concepto. Si tenemos en una factura 10 diferentes conceptos, en el XML cada renglón de cada concepto llevará los impuestos trasladados o retenidos dependiendo lo que le aplique. Antes solo teníamos los conceptos y al final un resumen con esas cantidades y ahora tendrá que ser concepto por concepto, línea por línea, ¿sale? Ya les decía también, el CFDI el CFDI 3.3 tiene diferentes validaciones, dentro de las cuales está, por ejemplo, el RFC. El RFC del receptor va a ser validado por el SAT y si lo encuentra en su base de datos va a permitir que se timbre la factura. Si no lo encuentra en ese momento nos enviará un mensaje de que debemos de verificarlo y entonces nosotros tenemos que hacer ese proceso para que podamos timbrarla, ¿sale? Se incluye también otras validaciones, ya les decía, del régimen fiscal y también de operaciones aritméticas. Anteriormente podíamos poner, por ejemplo, 100 pesos más 16 de IVA y el total le podíamos teclar 16.50 y así timbrábamos la factura. Hoy eso ya no va a ser posible y nuevamente el SAT lo que busca es homogenizar la información. Por último, los dos puntos también muy importantes es el comprobante y complemento de pagos y el tema del proceso de aceptación para cancelar el CFDI, ¿sale? Bueno,
Ya les decía, forma y método de pago cambió y aquí se los quiero platicar. Las formas de pago se refieren a el medio por el cual cobramos una factura. Efectivo, tarjeta, cheque, transferencia, etc. Y aplican ciertas reglas. Si tú emites una factura y no la cobraste antes de emitirla, entonces la forma de pago tendrá que ser obligatoriamente por definir. No puedes elegir otra. Para muchos ha causado confusión porque estaban acostumbrados a decir, es que ya sé cómo me lo va a pagar, mañana me lo va a hacer en transferencia y yo le quiero poner eso. Es más, mi cliente me lo exige y si no, no me va a recibir la factura. Bueno, no es que nosotros no queramos dejarlos que elijan, sino simplemente es una regla que viene con esta actualización y es por eso que, por ejemplo, en Gestionix ya no les aparece ese botón si no la están cobrando. Entonces, no se preocupen, tiene que ir por definir y esa es la regla que aplica. Ahora, si por el contrario cobran parcialmente o la cobran totalmente antes de emitir la factura, no podrán elegir por definir, forzosamente tendrán que elegir una de las diferentes opciones que vienen en el catálogo. Ya les decía, efectivo, cheque, tarjeta, etc. Y esa es la opción que deben de poner. Si le ponen la otra por probar de alguna manera, no les va a dejar timbrar la factura. Entonces, muy importante que tomen en cuenta estas nuevas reglas que aplican para que, bueno, no tengan estrés de que no está timbrando o de que quieran ponerlo o de que se los están exigiendo. Lo mismo aplica para el tema del método de pago. El método de pago solamente hay dos y es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. El pago en una sola exhibición solamente lo podrás aplicar si cobraste la factura al 100%, de otra manera no lo podrás elegir. Entonces, nuevamente, como es una regla, solamente si aplicas un pago del 100% te aparecerá ese método de pago. De lo contrario, te aparecerá el de pago en parcialidades o diferido, y ese será cuando lo cobres o parcialmente o lo cobres o no cobres absolutamente nada. En ese momento está englobado la parte de imparcialidades, que es cuando tú así lo conveniste con tu cliente, ¿sale? Y la parte del diferido es simplemente no lo cobraste. No te preocupes si tú consideras que eso suena a parcialidades, te pueden hacer un solo pago posteriormente, ¿sale? Después de haber emitido la factura, pero eso para el SAT se considera diferido. Ahora, vámonos ya con el comprobante de pago. Y aquí vale la pena hacer mucho énfasis en esta aclaración. El comprobante de pago es un nuevo CFDI. Ya les decía los 5 tipos de CFDIs, dentro de ellos está el comprobante de pago. El comprobante de pago, al ser un CFDI, debe de cumplir con requisitos de código fiscal para permitir a nuestros receptores acreditar los impuestos y hacer deducible el gasto que está realizando o la compra. Entonces tiene que cumplir con esos requisitos. Va a ocupar un folio o un timbre, así es que si están acostumbrados a comprar folios o timbres, bueno, pues ahora prácticamente se les van a duplicar los folios que van a utilizar. Entonces tomen en cuenta eso porque, bueno, pues es un gasto adicional. A lo mejor busquen diferentes opciones en donde esto no sea una restricción. Ahora, este comprobante de pagos servirá para justamente hacer el registro de los cobros que estamos haciendo de facturas posterior a que las emitimos. Y nos va a permitir una mayor facilidad en la conciliación de las facturas que ya cobramos y cuáles no. Nos va a permitir también llevar un control muy exacto de los saldos que tenemos pendientes de cobro. En este comprobante es donde vamos a poder señalar muy específicamente la forma de pago mediante la cual estamos cobrando esa factura. ¿Se acuerdan que les dije que cuando emiten una factura y no la cobran, la forma de pago será por definir? Es por esta razón, porque en la factura no la saben, pero en el comprobante de pago forzosamente la tienen que saber y sobre todo indicar. No podrás cancelar facturas ahora que ya tienen un comprobante de pago. Para ello se tendrá que emitir una nota de crédito. Y al SAT le servirá obviamente para tenernos más vigilados y también le servirá para llevar más información a las declaraciones. Por ejemplo, cuando hagas tu declaración de IVA, ahora ya podrás tener
tus ingresos y muy probablemente también tu IVA acreditable. ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos haciendo este envío de información al SAT, el SAT la va a poder cruzar y te la va a poner ya directamente en la declaración. Para el SAT lo que dice es, te voy a facilitar el trabajo. Obviamente hay que verlo desde el punto de vista del contribuyente, en donde lo que significa realmente es que nos van a tener más vigilados. Y luego, algo muy importante, tendremos 10 días del mes posterior para emitir el comprobante. Es decir, si nosotros hacemos hoy diciembre un cobro de una factura que emitimos ayer, ¿sale? Entonces esa es la fecha del cobro, pero el comprobante lo vamos a poder emitir hasta el día 10 de enero en este caso. Son días naturales los que se van a considerar y bueno, simplemente considerar eso para que no lo necesitamos, o más bien no es obligatorio emitirlo en el momento en el que lo cobramos, quizás sea lo mejor, lo más práctico, y tendremos esos 10 días adicionales. Ahora, el comprobante de pagos deberá llevar requisitos prácticamente por regla. Y ya ahorita otra vez que lo vean en la práctica, se van a dar cuenta de cómo en realidad el comprobante de pagos ustedes prácticamente no lo van a llenar. Toda esa información se va al XML y esta es la que debe de llevar. Primero, la serie. Y en cuanto a serie se refiere el SAT con un número de folio interno. Entonces ustedes podrán llevar, por ejemplo, la serie CP, comprobante de pago, y luego el número 1, 2 y así sucesivamente. La fecha, es la fecha del comprobante. Por ejemplo, si emiten el comprobante dentro de los 10 días de enero, en el ejemplo que les puse, pues a lo mejor la fecha es 5 de enero o la fecha es hoy 14 de diciembre. Es la fecha del comprobante simplemente cuando se emite. En este caso, el comprobante de pago como tal no lleva ni forma ni método de pago, no lo debe de llevar. Son campos que incluso están restringidos, no los tiene que llevar este comprobante y ahorita verán por qué. El valor unitario, el subtotal y el total tendría que ir en 0 pesos. Eso es lo que tendrá que llevar esos campos en el comprobante de pago. Y luego se tiene que adicionar también el RFC, nombre y régimen fiscal del emisor. Esto es para cumplir con los requisitos del código. El RFC, nombre y residencia fiscal del receptor. Y además tendremos que indicar el uso del CFDI de este comprobante de pagos. Pero ahí no tendremos que estar pensando cuál poner. Obligatoriamente tendrá que ser la clave por definir o la P01. Tendremos que agregar un concepto, una línea de concepto y tendremos que indicar la clave de producto 841-11506. Esa es la que tiene que llevar, no tienen que perder tiempo en buscarla, esa es la que debe de indicar. Y la clave de unidad también tendrá que ser la clave ACT. Ahí, pues, como les decía, ustedes no lo van a hacer, la plataforma, en este caso Gestionix, ya lo va a hacer por ustedes. En la descripción también es descripción, solamente llevará pago. Entonces, otra vez, no lo tienen que hacer ustedes. Y los impuestos, no se debe de incluir ningún impuesto, también es un campo que estará restringido en este comprobante. Recuerden, el comprobante de pagos es como tal el CFDI. Ahora, este comprobante de pagos se le deberá añadir, por decirlo de alguna manera, un complemento de pagos. Este complemento de pago lleva la siguiente información. Primero, la fecha de pago. Esta es diferente a la fecha del comprobante. ¿Por qué? Esta fecha a la que se refiere es a cuándo yo recibí el dinero de alguna manera, cuándo recibí realmente el cobro de la factura. Si yo emití una factura ayer 13 de diciembre y la cobro hoy 14 de diciembre, esa será mi fecha de pago. Y mi fecha del comprobante, que les decía hace un rato, probablemente sea la del 5 de enero, ¿sale? Entonces esas son fechas distintas. La forma de pago, esa sí es la forma en la cual o mediante la cual cobramos la factura. Otra vez, transferencia, cheque, efectivo, tarjeta o lo que sea. El monto que cobré, si hice una factura por 100 pesos y cobré los 100, pues ese será el monto. Si cobré 50, serán 50 y cuando cobre los otros 50 tendré que emitir un nuevo comprobante de pago. Se tendrá que indicar el documento relacionado y esto es a través del folio fiscal o del UUID. ¿Qué es eso? Simplemente decir, este comprobante de pago está relacionado con esta factura que tiene el folio fiscal tal y se relaciona pues siendo un comprobante de pago. Si es en parcialidades, es decir, si estamos haciendo cobros parciales, se deberá de indicar el número de parcialidad, el saldo anterior,
el monto que se está cobrando y el saldo final, ¿no? Va a llevar de alguna manera ese control el SAT, ese conteo de las parcialidades y de los saldos. En Gestionix eso tampoco lo van a tener que hacer ustedes, está en automático y ya lo verán en unos momentos. Y por último, algo muy importante, los datos bancarios serán opcionales. Es decir, ustedes pueden ingresar después de toda la información los datos bancarios. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si hacen un cheque podrían poner el número de cheque, si hacen una transferencia el número de operación de la transferencia, si hacen un SPAY el número del SPAY, algo que sea como una línea de captura que relacione el pago que se hizo, ¿sale? Insisto, es opcional. Pero si lo hacen, entonces ya tendrán que meter una serie de requisitos que están contemplados, por ejemplo, el número de cuenta del banco emisor, el nombre y el RFC de ese banco emisor, es decir, del banco de quien nos está pagando. Y por otro lado, el número de cuenta RFC y nombre del banco receptor, es decir, del quien está recibiendo ese pago, ¿sale? Ahorita que David ya les dé estos ejercicios, los van a ver muy claramente en la plataforma y en el XML para que les quede mucho más claro cómo están estos conceptos. Y antes justamente de pasar con David, el último tema que quiero platicar con ustedes es el proceso de cancelación que les comentaba. En este sentido, lo que sucede es, sin aceptación del receptor, solamente se dará cuando los comprobantes sean menores a 5,000, cuando sea un comprobante de nómina, cuando sea un contribuyente de RIF, sea a través de mis cuentas o sea emitido por el público en general. Si caes en esos escenarios, entonces puedes cancelar el comprobante sin ningún problema. Si no estás dentro de esos escenarios, lo que va a pasar es que tendrás que determinar si pasaron o no 72 horas desde que emitiste el comprobante. Si no han pasado esas 72 horas, puedes cancelarlo. Pero si ya pasaron, entonces lo que va a suceder es que vas a tener que hacer el siguiente proceso. Vas a tener que solicitar una aceptación al receptor. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a entrar a tu buzón tributario, le vas a enviar un mensaje, ¿sale? De alguna manera, y le vas a estar solicitando la aceptación para cancelar ese comprobante. Si te tiene que enviar una respuesta el receptor, si te la envía, entonces en ese momento puedes cancelarlo. Si no te la envía, entonces lo que tienes que hacer es esperar hasta 72 horas para proceder a cancelar el comprobante, es decir, lo que aplica es positiva ficta. El problema de todo esto es que realmente tienes que seguir ese proceso de espera y de control, porque primero tienes que ver si pasaron 72 horas o no desde que lo emitiste, y luego 72 horas o no desde que enviaste la solicitud de aceptación, y eso es lo que va a volver bastante complicado el cancelar. Y si, por ejemplo, por una razón muy absurda que tú emitiste el comprobante y el uso del CFDI que le pusiste fue por definir, porque resulta que el receptor no te lo indicó, porque no tenía tiempo, porque no sabía, por lo que sea, y luego ese receptor fue por su contador, lo regañó y vuelve contigo y cancélamela y cámbiamela y demás, tienes que hacer una serie de cosas, una serie de pasos que van a dificultar tu accionar o tu operación del día a día. Luego, hay que tener muy importante en cuenta esto también, que es muy importante. Si tienes un CFDI relacionado, la única forma en que puedes cancelar un comprobante será a través de una nota de crédito. Y si tiene tu comprobante un complemento de pagos asociado, entonces tendrás que emitir uno nuevo y tendrás que marcar la opción de que es un nuevo comprobante y que está relacionado con el otro a través de la forma de relación sustitución, ¿sale? Entonces hay que considerar todos estos puntos. Ahora bien, ya para pasar con David y los ejercicios. Todos estos temas de CFDI 3.3, por supuesto que es una actualización muy importante, que hay que tener en cuenta esto, que no lo tienes que dejar al último, pero que, por ejemplo, y ahora lo verás en los ejercicios, nosotros en Gestionix hemos tratado de hacerte esto mucho más sencillo, ¿no? Dándote este tipo de reglas, haciendo que la plataforma sea automática, que lo haga por ti. Tenemos el buscador para que puedas de alguna manera acortar las opciones que tienes y sea más fácil elegir tus claves dentro de los diferentes catálogos.
Y bueno, pues ya para dejarlos justamente con estos ejercicios, vamos a dar paso a David Terán, ¿no? Para que les enseñe el uso de la plataforma y puedan ustedes observar cómo es muy fácil migrar a la versión 3.3 con Gestionix. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias por permitirnos un espacio en este lugar. Muchas gracias también por todo lo que nos hiciste y todas las vueltas que le das al comprobante fiscal digital, porque en realidad esa es una realidad. El SAT lo pone complicado y hace una gran cantidad de cosas para que parezca que es muy difícil. Sin embargo, a nivel plataforma van a ver lo sencillo que es, ¿no? Intentamos resolver toda esta complejidad, ponerla de una manera muy sencilla y ayudarles en la mayoría de los procesos que se puede ayudar, y en los que no se puede ayudar simplemente dejarles de manera muy clara qué es lo que tienen que hacer ustedes. Voy a ir a la plataforma porque en realidad lo que quiero que hagamos el día de hoy es mostrarles la plataforma y enseñarles realmente cómo funciona, es decir, cómo podemos hacer los procesos básicos, lo que nos solicita el SAT digamos que en esta nueva etapa, en la etapa del CFDI 3.3, como le llamamos nosotros, y también mostrarles un poco hacia dónde se mueve el SAT y evidentemente hacia dónde se mueve la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, quisiera primero ponerles en contexto qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí tenemos la plataforma, que ya muchos de ustedes conocen, y los que no sé qué esperan para entrar a la plataforma, pero en realidad lo que vamos a hacer básicamente es hacer un CFDI, es decir, hacer una factura electrónica digamos que con el modelo o con la versión 3.3. Y lógicamente esto de hacerlo en la versión 3.3, pues no solamente tiene la intención de que vean un poco el proceso de la 3.3, sino también insistir un poco en lo que comentaba al final Juan Carlos. Para nosotros es importante que empiecen a migrar ya hacia la 3.3. Si ustedes son una empresa muy pequeñita que hace una factura al mes y que la verdad es que migrar no tiene ninguna ciencia, pero de repente si son una empresa que tiene 10,000 productos en su inventario, más vale que lo empiecen a hacer de una vez, porque el SAT, ahí es en donde sí nos puso el dedo en la llaga, en donde cada uno de esos productos tiene que tener su propia clave del SAT, y aunque hay formas masivas para hacerlo dentro de la plataforma, lo que les sugiero es que aunque nos haya dado prórroga, hagamos este proceso de una vez, ¿de acuerdo? Bien, entonces les cuento un poco lo que vamos a hacer. Primero vamos a hacer un comprobante fiscal en versión 3.3, después vamos a hacer un complemento de pagos en ese 3.3 y después vamos a abrir ese complemento de pagos, un poco para intentar desgajar todo lo que nos comentaba Juan Carlos hace unos momentos. Entonces, los que ya están familiarizados, no me voy a detener demasiado en el proceso de generación de CFDI 3.3, simplemente quiero que vean cómo se genera un proceso en este sentido. De lado, en la parte superior derecha, como siempre, está esta sección que dice más venta o este botón de acceso rápido, ¿de acuerdo? Y cuando le doy clic a ese botón, realmente me envía a generar una nueva venta que para este caso en particular, para esta empresa, va a ser una venta facturada. ¿Por qué? Evidentemente porque esta empresa generalmente factura y porque además tengo configurados mis certificados de sello digital. ¿De acuerdo? Entonces simplemente le doy clic a una nueva venta y me manda a hacer una nueva factura. El emisor, por supuesto, ya sabe quién es, que soy yo, que yo estoy configurado, y el tipo de CFDI sabe que es una factura. Esto es importante también identificarlo. El tipo de CFDI, que puede ser en este caso una factura o nota de crédito, dependiendo del régimen, como bien lo comentaba Juan Carlos, nos van a aparecer diferentes tipos de CFDI. Un recibo de honorarios, un recibo de arrendamiento, una factura de transportista, es decir, los diferentes tipos de CFDI que pueden hacer ustedes dentro de la plataforma. Ahora, seleccionamos un cliente. Voy a seleccionar un cliente, como siempre, una o dos letras, selecciono el cliente que yo quiera. ¿De acuerdo? Fecha de la venta, referencia, uso del CFDI y moneda, que no voy a cambiar, y aquí es un poco también, insisto en lo que comentaba Juan Carlos, lo típico es que nosotros sepamos cuál es el uso del CFDI, pero si no sabemos o seguimos alguna de estas reglas, siempre podemos cambiarlo, y Gestionix nos sugiere lo que típicamente utilizamos. Y nos vamos a la sección de conceptos, y simplemente voy a meter un concepto, no quiero complicar mucho esto, simplemente quiero que vean cómo al meter el concepto, automáticamente Gestionix trae las claves del SAT, trae la unidad de medida, trae todo lo que hay alrededor de este proceso, digamos, de generación del comprobante fiscal digital, mete impuestos, digamos que lo deja todo en orden. Supongamos que voy a meter aquí 2 unidades y voy a meter un artículo adicional simplemente para que vean cómo en todos los casos me pone inmediatamente tanto las claves del SAT como la unidad de medida. Y lo demás es automático, simplemente puedo meterlo a alguna categoría, notas visibles o no visibles, y la parte importante aquí es el tema del cobro. Entonces voy a especificar que no está cobrado,
y que lo voy a cobrar hasta el último día de diciembre. Doy clic en siguiente. Para los que están familiarizados, esto simplemente es una vista previa. Y si todo está en orden, doy clic en siguiente. Y aquí es donde sucede la magia. Lo primero es que se genera la factura y se envía la factura al cliente. La segunda es, por supuesto, se modifican los inventarios si es que tengo inventarios configurados, se modifican también las cuentas por pagar, se generan obviamente los movimientos en cuentas bancarias y por supuesto las pólizas contables. No me detengo en esto porque es el comportamiento natural de la plataforma, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que simplemente la generación como la venimos haciendo desde hace mucho tiempo dentro de Gestionix, simplemente en versión 3.3. No sé si se fijaron, pero no hay ninguna diferencia, ¿de acuerdo? En la parte derecha, aquí donde dice 14 de diciembre, que es el día de hoy, aquí aparece a las 10:29 justamente esa factura que acabo de generar. Si le doy clic, vemos en la parte superior que está pendiente de cobro, tengo un saldo pendiente de 6,500 y como siempre está la opción tal cual que es esta, la opción de registrar el cobro. Y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Qué pasa cuando le doy clic en registrar el cobro? Una vez más, para los que están familiarizados, me muestra exactamente la misma información. Simplemente registro un cobro, en este caso 6,510. Fecha del cobro, esta es la que comentaba por ahí Juan Carlos, no es lo mismo la fecha de la factura que la fecha de cobro, entonces esta es la fecha en la que se genera el cobro y luego especifico la cuenta, ¿de acuerdo? Cuenta de Bancomer, supongamos, y forma de pago, transferencia electrónica de fondos, ¿de acuerdo? Eso es lo único que es obligatorio. Yo le doy clic en registrar el cobro y lo que sucedería es que se registraría el cobro dentro de Gestionix, ¿de acuerdo? Y eso es lo que normalmente pasa en un proceso como actualmente lo utilizan todos los que no están utilizando complemento de pagos, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos para soportar el tema de complemento de pagos? Hicimos dos cosas. La primera es cuando yo registro el cobro, inmediatamente posterior a eso me dice, aquí está, si quieres generar un complemento de pago o un comprobante de pago, aparece en esta sección. Y aquí me quiero detener simplemente para decirles o darles un tema muy específico que quiero que tengan muy en mente. Gestionix intenta ser muy lógico. Entonces, para efectos de egresos, es decir, cuando yo compro, gasto, etcétera, como estamos viéndolo desde mi perspectiva, yo pago, ¿de acuerdo? Cuando estamos haciendo una venta, yo cobro esa venta. Entonces, aunque en realidad siempre en Gestionix van a ver pendiente de cobro, registrar cobro, cobro registrado, etcétera, específicamente para esto, aquí es en donde no quiero que haya confusión. El complemento de pago corresponde al cobro. Parece extraño lo que estoy diciendo, pero así fue como lo definió el SAT. ¿De acuerdo? Ahora, en forma de pago yo especifico cuál es la forma de pago y puedo capturar datos adicionales. Y aquí es donde viene la parte más relevante de este proceso. Yo, dependiendo de la forma de pago que tengo, yo tengo que seleccionar, incluso guardar algunos datos adicionales. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un SPEI, tengo que especificar clave de rastreo, certificado, cadena, sello, el banco de origen, la cuenta del emisor, una gran cantidad de datos. O si tengo algún otro tipo, pues simplemente clave de rastreo, banco de origen, cuenta del emisor. ¿Qué pasa si yo no quiero transferencia? Imagínense que yo voy a hacer un cheque. Puede ser que yo capture datos del cheque, ¿de acuerdo? Número de cheque, fecha del cheque, banco de origen, cuenta emisor. Lo que quiero decirles con esto es que sí depende de la forma de pago los datos que tienen que meter, pero si se fijan son automáticos. Todos los datos que yo ponga dentro del complemento, dentro de estos detalles, simplemente me van a permitir generar o no el complemento de pago, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a hacer algo sumamente sencillo. Simplemente voy a especificar que es efectivo, ¿de acuerdo? Y voy a registrar el cobro. Una vez que registro el cobro, me dice, como siempre, me notifica el cobro se registró correctamente. Inmediatamente después me dice generar recibo electrónico de pago. ¿De acuerdo? Esta es la gran diferencia que tenemos a cómo hemos venido operando hasta el día de hoy y a partir de que ustedes empiecen a utilizar el complemento de pago. Y básicamente lo que hay que hacer es darle clic en generar recibo electrónico de pago y se genera el recibo inmediatamente. No tengo que hacer realmente gran cosa dentro de la plataforma. El recibo de pago no es un documento que tenga que llevar, que entregar, que hacer, etc. Es un documento un poco más para orden, para control y que nos solicita el SAT. Es por eso que en el historial de la factura, en donde aparece el cobro ingresado, específicamente dice, aquí está el complemento de pago. Y le puedo dar clic para descargarlo y fíjense cómo lo que se descarga es un XML. Aquí está el XML en la plataforma del lado izquierdo. Y lo que voy a hacer aquí simplemente es voy a abrirlo dentro de la plataforma justamente para que puedan ver el detalle. Esto no es algo que tengan que hacer normalmente, simplemente quiero un poco que se sensibilicen con la información, cómo viene y que incluso puedan saber o puedan tener la confianza de que toda la información que ustedes hayan especificado y mucha que no especificaron viene dentro del comprobante, ¿de acuerdo? Todo lo que ven en la parte superior es la parte, digamos que del comprobante fiscal digital, ¿de acuerdo? Y lo que corresponde al complemento es esto. Es lo que corresponde justamente a este complemento de pagos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a ver un par de datos importantes. Fecha de pago, esta es la fecha de pago, ¿de
acuerdo? Forma de pago, 01, moneda, pesos, 6,510 pesos. ¿A qué documento se relaciona este? Este es el folio fiscal de la factura a la que estamos generando este complemento de pago. Entonces, otra vez, regreso un poco a la lógica. No tengo que meter cientos de datos. Simplemente digo, a esta factura le genero un cobro y se genera automáticamente toda la información. ¿De acuerdo? Depende de la factura y depende del pago, cómo se haga, si está en parcialidades, etcétera. Y por supuesto aparece toda la información específica de ese tipo de movimiento. En este caso, la forma de pago es efectivo, 01. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo. Pero si hubiéramos elegido alguna otra forma de pago, un SPEI, un cheque, etcétera, aparecerían algunos datos adicionales que me permitirían mostrar esa información o dejar esa información a lo largo del comprobante de pago, del complemento de pago, y que de alguna forma me permiten, digamos que, tomar esa información o saber exactamente qué está sucediendo con ese complemento. ¿De acuerdo? Si se fijan, y aquí voy a regresarme un poco a lo que comentaba hace unos momentos Juan Carlos, fíjense cómo aquí en concepto, este es el concepto del comprobante fiscal digital. Esto no deja de ser un comprobante fiscal digital, es igualito a una factura. Sin embargo, todos los datos generales que vienen en la factura están vacíos y simplemente generan ese CFDI y un complemento. Y lo importante en este sentido es el complemento. Pero como bien decía Juan Carlos, imagínense que ustedes tuvieran que meterse a generar un complemento de pago y poner una clave de producto o servicio. Esta es la clave, se pone automático. ¿De acuerdo? Tampoco tengo que especificar quién es mi cliente, quién es mi proveedor, no en este caso, quién es mi cliente, cuál es el régimen fiscal que tengo, qué uso le voy a dar al CFDI. Todo eso está totalmente automático, incluso el total. Por ahí comentaba Juan Carlos que el total aparece en ceros. Justamente esa es la idea a partir de todo esto. Fíjense, aquí está total en ceros. ¿A qué me refiero con esto? No tengo que hacer absolutamente nada. Todo lo hace la plataforma, simplemente registro el cobro y luego le doy en general el complemento de pagos. ¿De acuerdo? Es típico que la gente nos pregunte un poco sobre ¿y qué pasa cuando tengo diferentes formas de pago? O cuando tengo, digamos que lo pago de dos formas, ¿no? O sea, pago una misma factura, la cobras de cuenta la mitad en efectivo y la mitad con tarjeta de crédito. No hay problema, Gestionix está preparado para eso y de hecho lo hace de manera natural. Básicamente, como siempre, registro el cobro y no registro el cobro por 6,000 como lo hice hasta este momento, ¿no? Por ejemplo, puedo cobrar 3,000 en efectivo, 3,000 en tarjeta de crédito y se generan finalmente dos complementos de pago y así es como funciona finalmente todo esto dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? Es importante, una vez más, simplemente comentarles que hay una gran cantidad de reglas, y son reglas, ya se las comentó Juan Carlos hace unos momentos, reglas complicadas para la cancelación de una factura, etc. El tema importante aquí, y eso sí me gustaría comentárselos de manera muy práctica, lo que intenta hacer el SAT es una vez que se genera este recibo electrónico de pago, que es oficialmente como se llama, ya no debe de poderse cancelar la factura. Es decir, típicamente, y de hecho la razón por la que existe esto es para no cancelar las facturas posterior al cobro, ¿de acuerdo? Sí hay formas y hay que tener muy claras esas formas y por ahí Juan Carlos los estará comunicándose con ustedes de manera muy frecuente, hay algunos artículos en el blog con respecto a eso, pero lo más importante es que sepan que una vez que generamos el complemento de pagos, lo ideal es que lo hagamos cuando tenemos el pago confirmado, no cuando nos van a hacer el pago, sino cuando tenemos el pago confirmado, porque típicamente no se pueden cancelar ni estos movimientos ni las facturas que están relacionadas a ellas. Es decir, hay un flujo adicional para hacer ese movimiento. ¿De acuerdo? Lo demás no cambia en absoluto. Todo lo que tenemos alrededor de la plataforma es exactamente lo mismo. Voy a hacer simplemente un ejercicio adicional con respecto a la venta para que vean cómo es una pregunta que típicamente nos hacen también. Cuando yo genero una factura electrónica, por ejemplo, voy a generar una factura aquí, y cuando yo selecciono un artículo, digamos, y no me sé la clave del SAT, ¿de acuerdo? Yo puedo buscarla aquí mismo, ¿no? De hecho, aquí me la encuentra automáticamente, pero yo puedo buscar esto. Sin embargo, tenemos una herramienta específica dentro del blog, me voy a ir a cambiar a la siguiente pestaña, que justamente nos ayuda a encontrar las claves de facturación. Entonces, insisto, una cosa es facturarla, otra cosa es el complemento de pagos. Mi sugerencia es que empiecen a utilizar ambos de una vez, que no nos agarre a última hora esto. No sabemos si vaya a haber otra prórroga o no, pero finalmente, y siendo muy honestos, no esperábamos ni siquiera que viniera esta prórroga. Nosotros estamos listos para resolver esta problemática. Sin embargo, es importante que sepan que independientemente de si está o no está listo o si no lo obliga o no nos lo obliga el SAT, tenemos la posibilidad de hacerlo de una vez y podemos hacerlo de una manera mucho más rápida. ¿De acuerdo?
No me voy a detener mucho más en esto. La realidad es que mi sugerencia, y sobre todo en función de esto, es que empiecen a utilizar la plataforma. Se van a dar cuenta cómo simplemente es darle clic a un botón y generamos el recibo electrónico de pagos. Las reglas las hace automáticamente la plataforma. Específicamente, cuando tenemos algún tipo de movimiento en particular, tenemos que meter esa información adicional. Entonces, por mucho que queramos hacer complejo esto, a nivel plataforma resulta ser bastante sencillo. Y el último punto que quiero comentarles de manera muy práctica es Juan Carlos insistía mucho en que algunos de los datos que vienen en el complemento de pago para ciertos tipos de pago son opcionales, ¿de acuerdo? Y aunque sean opcionales, nosotros no estamos realmente o no queremos descubrir en el fondo que sí y que no. Entonces nuestra sugerencia es que empiecen a meter la información, obviamente de las diferentes formas de pago de manera, digamos que inmediata, es decir, si ya tienes la clave de rastreo y tienes los datos del SPEI, empiecen a meter esa información. Al final va a ser cada día mucho más fácil, empieza una convergencia entre diferentes instituciones. El SAT está obligando a los bancos, por ejemplo, a generar un XML. A Banjico ya puedes descargar un XML del SPEI. Es decir, empieza a converger mucho en este sentido y la idea es poderles ayudar a que toda esa información de los diferentes lugares llegue al mismo lugar y les automaticemos todo este proceso. Pero nuestra sugerencia es que empiecen a meter esa información para que se familiaricen con ella y lo puedan hacer de manera totalmente automática. ¿De acuerdo? Bien. A ver, denme un segundo, por favor. No, nada, parecía que teníamos aquí algún problema específico con el audio. Continuamos lo último que les quería comentar es que, y es una pregunta también que nos hacen de manera muy frecuente, el cambio a CFDI 3.3 es automático, es decir, ya empieza a no ser opcional, ya empieza a avanzar en este proceso y pues más bien el tema que para nosotros es importante ahora es el tema de complemento de pagos. CFDI, digamos que está el 1 de enero, complemento de pagos viene inmediatamente y después viene todo el proceso de cancelación. Entonces seguramente tendremos por acá, Juan Carlos seguramente nos invitará a un Facebook Live posteriormente para platicar de este tema en específico. ¿De acuerdo? Queremos dejarlos en una sección de preguntas y respuestas. Probablemente los voy a dejar con Juan Carlos, que es el experto en esto. Y cualquier duda, pregunta, comentario, ya saben dónde nos pueden encontrar. Estamos en el chat, estamos en el 01800, en contacto, en nuestro blog, etcétera. Contáctenos y les ayudamos a resolver cualquier tema técnico, independientemente de lo que Olage pueda hablar en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces los dejo con Olage. Pues muy bien, muchísimas gracias David por estos ejemplos. Hay una pregunta por ahí que nos indican que en la plataforma todavía no ven justamente esto del complemento de pagos. Hoy lo vamos a estar liberando en un ratito, así que ya lo van a tener disponible. Y bueno, pues simplemente me queda decirles que muchísimas gracias por su asistencia. Continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales. Vamos a hacer más contenidos como esto en cosas muy específicas, por ejemplo, tratamiento para facturas globales en CFDI 3.3, o hay un tema de anticipos, ¿no? De cobro de anticipos, también lo vamos a ver y se los vamos a ya sea en webinars o en artículos. Y bueno, no dejen de visitarnos también en nuestro blog, gestionix.blog. Ahí tenemos artículos que pueden ser de su interés para su negocio. E inclusive tenemos una sección que se llama Pregúntale al Capi, en donde nos pueden dejar sus preguntas y ahí se las iremos respondiendo con todo gusto. La idea es de alguna manera generar esta interacción entre pues los diferentes usuarios. Acuérdense que el blog está abierto para todos y bueno, pues visítenos en esta sección. Parece que hay algunas otras preguntas. Denme unos minutitos y las vamos a ir respondiendo. Se puede visualizar el CFDI de complemento de pagos en PDF. En este momento no. Simplemente lo van a poder tener en el transcurso de este mes. Por lo pronto lo que queremos es que ya lo empiecen a utilizar. Acuérdense que es obligatorio hasta el 1 de abril, pero como les comentaba David, lo más importante es que ya empiecen a migrar y empiecen a tener todas estas funcionalidades para que no los sorprenda el inicio de año. Déjenme ver si tengo alguna otra pregunta.
Si alguien pregunta si vamos a dejar esto en alguna otra plataforma para que lo puedan consultar posteriormente, sí, por supuesto va a quedar aquí en Facebook y también lo vamos a poner en YouTube para que lo puedan revisar cuando lo necesiten. Hay otra pregunta. En complemento de pago con cheque, ¿la fecha de pago será cuando quede depositado el cheque o hasta que haya pasado en banco en firme? La fecha de pago será cuando lo deposites. En ese momento ya será la fecha de pago que tendrás que indicar en ese complemento. Muy bien, déjenme ver si hay algo más. Bueno, pues parece que no hay nada. Pues no me resta más que decirles muchísimas gracias por su asistencia. Síganos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir emitiendo este tipo de contenido para que, bueno, pues estén actualizados. Muchísimas gracias.